El poder de la Iglesia en la Edad Media. El marco general de la Edad Media se engloba en una visión teocéntrica. La religión es el centro de todo. El nacimiento de Cristo es uno de los hitos más sobresalientes de la humanidad, ya que da pie a una nueva era. El cristianismo, tras haber sido parcialmente perseguido por las élites, por algunas élites del Imperio Romano, con Constantino se convierte en la religión del imperio. Es decir, pasa a ser una religión legalizada. Los eclesiásticos son los que dirigen la educación y es el estamento más importante en cuanto a la difusión de conocimientos y cultura. El papel del Papa era el más relevante, tanto en la vida económica, social y política. Se le dio la dominación sobre Roma. Durante la Edad Media se constituyeron muchos de los ideales religiosos cristianos, como la misa, la aceptación del agua bendita y la aparición de los monasterios. El Vaticano, escudo del Estado de la Ciudad del Vaticano. La tiara vaticana representa la autoridad del Santo Padre como Papa, como obispo de Roma y como rey. El cordón de gules es símbolo de la alianza que establece Dios por Jesucristo con los hombres. Las llaves son símbolo del poder temporal, la de plata a la derecha y del poder espiritual de oro a la izquierda. Símbolos del poder pontificio. Anillo del pescador. Anillo de oro en que está grabada la barca de Pedro, símbolo de la Iglesia y en su reverso el nombre del Papa reinante. Cuando el Papa muere, su anillo de pescador es destruido, simbolizando el final de la autoridad del Papa fallecido e impidiendo que otro utilice el anillo indebidamente. La tiara papal. Fue usada por los pontífices en las ocasiones solemnes hasta 1963, es decir, hasta la coronación de Pablo VI, el cual, después de habérsela puesto, decidió venderla para donar el dinero a los pobres. Significa la potestad del pontífice, que tenía que ser visiblemente superior a la de los demás soberanos. El báculo. Especie de bastón en forma de cruz, que representa el gobierno universal del Papa. Papamóvil. El papamóvil es un vehículo del Vaticano diseñado para transportar al Papa. Está pensado para que pueda ser visto de forma segura por la multitud de sus apariciones públicas. Aunque Juan Pablo II pidió expresamente que no se utilizara ese término por ser poco digno, la palabra ya forma parte incluso del diccionario de la Real Academia Española. Es uno de los objetos más emblemáticos del papado, porque muestra la importancia que le da el Papa a estar cerca de los fieles. Previo a su existencia, existía la silla gestatoria, trono papal portátil, cargado por 12 hombres y acompañada por 2 asistentes que llevaban los flabelos, grandes abanicos de plumas de avestruz que se remontaban al siglo IV y que habían pasado a representar su autoridad. Monasterios como centros culturales. Los monasterios fueron los que se preocuparon de mantener bibliotecas, labrar las tierras, educar y prestar servicio a la población. Son, por lo tanto, la base esencial de la conservación y trascendencia de la cultura clásica y la formación de nuevos aspectos culturales. Entre las tareas que cumplían, una de ellas fue la agricultura. Lograron grandes avances en el trabajo de las técnicas de la agricultura y ganadería. Los monasterios también tienen mucho que ver con el comercio, que se empieza a instalar durante la Alta Edad Media, puesto que poseían grandes extensiones de tierra. En el aspecto político, también ejercen una fuerte influencia. Poseen el saber mínimo necesario para desarrollarse en esta actividad y otras, por lo cual son requeridos para cumplir ciertos oficios. De los aportes más grandes hechos por los monasterios es el de conformar centros de investigación y recopilación del saber. La tarea de copistas es algo habitual y frecuente en las órdenes monásticas. Con seguridad, esta tarea fue de gran magnitud para la evangelización y cristianización de la población, debido a las copias de los textos sagrados. Pero más allá de esto, la tarea más monumental de los monasterios y que será su mayor patrimonio es la transcripción y recopilación del saber grecorromano y la cultura clásica en general. Conflictos del catolicismo medieval. Durante la Edad Media se producen enfrentamientos y guerras entre la Iglesia y algunos monarcas descontentos. A lo largo de este periodo, como en la zona occidental no había un imperio estable y poderoso, el papado fue una institución que actuó, en muchos momentos, como autoridad suprema de la cristiandad occidental. En Europa occidental surgieron grupos que se enfrentaban al papado y criticaban las riquezas de las autoridades de la Iglesia. Planteaban modelos diferentes de entender el cristianismo. Una de las consecuencias de todo este panorama fue la creación de la Santa Inquisición.
Esta Inquisición papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el Papa Gregorio IX entre 1231 y 1244. Fue creada con la misión de investigar allí donde hubieran surgido grupos heréticos para corregir su error. El procedimiento llevado a cabo en la Inquisición era siempre el mismo. Una simple sospecha o denuncia eran motivos suficientes para que abrieran un proceso que consistía en investigar y someter a castigo y muerte a quienes se encontraban culpables de herejía. Vida cultural. En la Edad Media, la Iglesia era el elemento fundamental de la cultura medieval. Su tarea era difundir la tradición cultural y los conocimientos, cristianizados en ocasiones, junto a los valores religiosos. De este modo, se adoctrinaba al pueblo al tiempo que se les enseñaba. El ocio estaba muy ligado con la Iglesia. La música y la literatura formaban parte del disfrute de la población. Es por esto por lo que surgieron personajes tan importantes como los juglares y los trovadores. Difundían y recitaban el llamado mester de juglaría, conjunto de poesía épica o lírica de carácter popular. Los cantares son relatos heroicos en verso, en los que se exaltaban las hazañas de seres superiores cuyo ideal es la persecución del honor. Se plasman en ellos los valores de la clase dominante con el fin de propagarlos dentro de una comunidad. En este caso, el rey y la Iglesia siempre salían reforzados. Otra cosa común a todos los cantes es la idea de que en ningún caso se subvierten los valores del cristianismo. Estos siempre permanecen a salvo. Lo fundamental era la difusión del pensamiento religioso y en menor medida la instrucción. Si querían difundir las ideas de carácter religioso entre el pueblo analfabeto, sería a través de la literatura oral y las imágenes mediante la alegoría. Se trataba de enseñar unos contenidos a través de una apariencia atractiva y fácilmente comprensible. Además del ocio, el trabajo también estaba controlado por la Iglesia, quienes determinaban los días festivos. Desde la Navidad, el Carnaval, la Semana Santa y las fiestas familiares como bautizos, bodas e incluso actos fúnebres estaban en presencia de un marcadísimo carácter religioso. La propaganda católica. La estrategia de propaganda católica ya daba comienzo en la antigüedad con los viajes de Pablo Tarso a los confines del Imperio Romano, convirtiéndose en el primer gran propagandista, lo que permitió a la Iglesia competir con el paganismo para finalmente destruirlo. Con la llegada de la Edad Media, la doctrina cristiana y la estructura eclesiástica tomaron relevo, convirtiéndose la Iglesia en la única fuerza ideológica con protección en toda Europa. Tal y como decía el Dr. Thomas Good en uno de sus libros, la Iglesia Católica moldeó el tipo de civilización en el que vivimos. En una época en la que la mayoría de la población era analfabeta, las catedrales fueron el medio para cristianizar al pueblo a través de las imágenes. Tal y como se ha mencionado, las catedrales fueron libros escritos en piedra para la enseñanza. El arte románico y el gótico fueron los dos tipos de arte que más destacaron en las estructuras de las catedrales. Los arquitectos que trabajaron con el arte románico usaron el plano en forma de cruz, creando ambiente de penumbra en busca del recogimiento. En las iglesias se pretendía mostrar la austeridad del cristianismo, justo al contrario del arte gótico, que plasmaba la grandeza y el poder de Dios. En el arte gótico se destacó el papel de las vidrieras. La luz que procedía de ellas se consideraba como el reflejo de la belleza y la gloria de Dios. En lo referente a la pintura, la románica tenía una clara intención simbólica y divulgativa, y sirvió de manera eficiente a la propaganda eclesiástica. Por otro lado, la pintura gótica se caracteriza por el naturalismo y su intento de imitación a la naturaleza. Las luchas religiosas desarrollaron una nueva forma de arte, el barroco, que exalta de nuevo la religión. Esta nueva forma de arte también sirvió como medio de propaganda. Cuando la Iglesia quiso dar una nueva imagen del catolicismo, trató de mostrar en la arquitectura la figura de Dios. El interior de los santuarios católicos estaba repleto de imágenes con gran lujo de detalles. Un gran ejemplo es Roma, la ciudad capital del catolicismo, donde el arquitecto Lorenzo Bernini realizó los principales proyectos, entre los que destaca la Plaza de San Pedro. La música tenía la finalidad de producir una gran experiencia religiosa entre sus fieles durante las ceremonias. Dentro de la música se podía diferenciar entre los distintos tipos de cantes, desde el canto gregoriano a la música profana, pasando por la polifonía. La Edad Media fue la época de mayor esplendor de la Iglesia, y en concreto de la Iglesia católica, ya que ésta tenía mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana.
En esta época, la Iglesia cristiana tuvo un rol decisivo. Fue la única institución que logró ejercer su poder a lo largo de una Europa fragmentada políticamente. La vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de nobles y campesinos estaban muy influenciados por sus principios y creencias. Como consecuencia de esto, las acciones de la gente se hallaban estrechamente ligadas a las normas religiosas. La Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida intelectual. Se cristalizó así una mentalidad medieval basada en preceptos religiosos que perduró durante siglos.